Quinto y último ejemplo, de derivada direccional y operador gradiente. La temperatura de una lámpara se aproxima a la función 2 por x por y por z por 2 menos x, 4 menos y, 6 menos z. X varía de 0 a 2, y de 0 a 4 y z de 0 a 6. Si un insecto está ubicado en el punto 1,1,1 ¿en qué dirección debe de moverse para no quemarse el insecto? Inciso B. ¿Cuál es el valor máximo de temperatura que alcanza el foco desde el punto 1,1 en la dirección del vector 1,2,3? Para responder al inciso A, observemos que la dirección de mayor incremento de la temperatura se obtiene con el operador gradiente. Siendo así, la temperatura va a ser igual a la derivada parcial de la función temperatura respecto de x componente y-ésima más la derivada parcial de la temperatura respecto de y componente j-ésima más la derivada parcial de la temperatura respecto de z componente k-ésima. Para obtener las derivadas, recordemos que todo aquello que no dependa de la variable sale como una constante, por lo que obtenemos 2 por yz 4 por 4 menos y por 6 menos z. X por la derivada parcial de 2 menos x respecto de x, lo cual nos da menos 1, más la derivada de x respecto de x, que nos da 1, por 2 menos x componente y-ésima, más 2 por xz por 2 menos x por 6 menos z, y por derivada parcial de 4 menos y respecto de y, lo cual nos da menos 1, más la derivada parcial de y respecto de y, lo cual nos da 1 por 4 menos y componente j-ésima, más 2 veces x por y, 2 menos x, 4 menos z, z por la derivada parcial de 6 menos z, que nos da menos 1, más la derivada parcial de z respecto de z, que nos da 1, multiplicada por 6 menos z, y todo componente k-ésima. Al reducir términos, nosotros obtenemos que el operador gradiente va a ser igual a 2 por y por z, 4 menos z, 6 menos z, por x menos 1 más 1 por 2 menos x componente y-ésima, más 2xz, 2 menos x por 6 menos z, todo multiplicado por y menos 1 más 1 por 4 menos y componente j-ésima, más 2 veces xy por 2 menos x por 4 menos y por z menos 1 más 1 por 6 menos z componente k-ésima. Es decir, reescribimos todos los términos con el signo correspondiente y obtenemos 2yz por 4 menos y por 6 menos z por 2 menos x menos 2x componente y-ésima, por 2xz, 2 menos x, 6 menos z, por 4 veces menos y menos 2y componente j-ésima, por 2xy, 2 menos x, 4 menos y, por 6 menos 2z componente k-ésima. Entonces, al sustituir directamente el operador gradiente en el punto 1,1 nos va a dar una dirección de la siguiente forma. Sustituimos término a término, 2 por 1, 1/3, 4 menos 1, 6 menos 1/3, 2 menos 2, más 2 por 1 por 1/3, por 2 menos 1, por 6 menos 1/3, por 4 menos 2 componente j-ésima, más 2 por 1 por 1 por 2 menos 1, por 4 menos 1, por 6 menos 2/3 componente k-ésima. Y entonces el operador gradiente a partir de este punto nos va a dar una dirección de 2/3 por 16/3 por 2 componente j-ésima. El primer término observemos que aquí nos da 0. Y la componente j-ésima será 6 por 16/3 componente k-ésima, lo cual equivale a tener 68/9 componente y-ésima más 32 componente k-ésima. El insecto tiene que moverse en sentido contrario, pero dado que x y y solo varían entre 0 y 2, entre 0 y 4y y z entre 0 y 6, entonces el mosquito tendrá que moverse en sentido contrario a este movimiento y el punto más cercano será en dirección a 0,0. Muy bien, inciso B.
¿Cuál es el valor máximo de temperatura que alcanza el foco desde 1,1,1 en la dirección del vector 1,2,3? Para ello, lo que en realidad nos soliciten es la derivada direccional. Es la variación de la temperatura en una dirección específica. Y recordemos que el vector unitario se calcula a partir de las coordenadas del vector sobre su magnitud, lo cual nos da 1,2,3 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y nos da el mismo vector, 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, nos da 5, más 9 nos da raíz cuadrada de 14. Nuestro vector unitario es 1,2,3 sobre raíz de 14. Ahora bien, en el ejemplo anterior ya calculamos el operador gradiente y lo sustituimos y fueron 68 novenos componente yésima más 32 componente késima. Ahora hay que hacer el producto punto. Para ello es término a término, 0 por 1 sobre raíz de 14 que nos da 0 más 68 noveno por 2 sobre raíz de 14, lo cual nos da 136 sobre 9 sobre raíz de 14, más 3 por 32, que son 96 sobre raíz de 14. Es decir, al sumar los términos, nos da 136 sobre 9 más 96 por 1 sobre raíz de 14 es igual a 1000 sobre 9 raíz de 14, lo cual equivale a 29.696. O bien, el valor que alcanza máximo que alcanza la temperatura en esa dirección sería de 29.696 unidades de temperatura respecto de la longitud. Muchas gracias, esto fue todo para esta sección.